Chiquillos, y por fin hemos llegado a las cuevas de Anzota. Esta es una y hay varias más para allá. Y bueno, es cosa de imaginarse que esto estuvo bajo del mar en algún momento. Estas cuevas han estado aquí hace miles de millones de años. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Claux.7. El día de hoy me encuentro en uno de los lugares quizás más sorprendentes de Chile. El día de hoy me encuentro en la región de Arica y Parinacota para mostrarles un lugar realmente para mí sorprendente. Me refiero a agujeros gigantes que están a la orilla del mar. Son cuevas milenarias, cuevas históricas, cuevas de miles de años de antigüedad. Su nombre son las cuevas de Anzota y el día de hoy quiero mostrártelas y bueno, también quiero conocerlas porque las vi por internet y las encontré impresionantes. Así que nada, vamos para allá y veamos qué tal, si son tan impresionantes como se ven en las fotos. Vamos, hijos de la Pachamama. Y bueno, chiquillos, para ir para allá, por lo que se dice son unos 10 minutos andando en auto por la orilla del mar. Como se dan cuenta, aquí está la playa, estamos al ladito de la playa. Y 10 minutos en auto para allá, llegaríamos. El día de hoy también les quiero mostrar quién me prestó aquí el autito. Y es, adivinen quién, alguien que vive en Arica y que quizás lo conocen del canal. Es el Largo. El Largo me prestó su Largo móvil. Los que sigan el canal de hace unos 3 años atrás, antes siempre viajábamos en el Largo móvil. Y bueno, este es el Largo móvil versión 2023. Así que nada, vamos a la cueva de Anzota, hijos de la Pachamama. Bueno, chiquillos, nos vamos. Se supone que son unos 10 minutos aproximadamente por la costa aquí del Morro de Arica hacia allá. Para los que no conozcan Arica, se dice que es la ciudad de la eterna primavera. Siempre es como que si fuese primavera. Justamente cuando grabo este video es primavera, así que no puedo decir si el mito es cierto porque estamos en primavera. Para los que sean de otro país y no se ubiquen, ¿cuál es Arica? Si es que está al sur, al norte. Es la primera ciudad al norte de Chile. La primera, la que limita con Perú. Extrañamente es la número 15. Yo lo hice puesto la número 1 porque es más fácil de saber. Pero bueno, si es que hace calor es porque hace calor y el auto del Largo es automático. Y no sé cómo manejarlo. Estoy recién aprendiendo. El Largo móvil es automático y tiene aquí para estacionar, reversa, neutro y directo. Yo he manejado antes, pero cuesta a veces acordarse. Ahí está el reverso, ¿cierto? Ya, ahora sí nos vamos, chiquillos. Amigos, la verdad es que la calle está bastante peligrosa. Son muchas curvas y se nota que han caído rocas. Y miren cómo se pueden dar cuenta hacia adelante. ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, chiquillos, hemos llegado. Como se pueden dar cuenta, miren lo inmenso que son los cerros atrás mío. Realmente impresionante, como también el paisaje. Es muy bonito aquí. Les voy a mostrar a ver si es que se ve un poco. Las olas allá revientan acá y se generan estas pequeñas cascadas. No sé si la alcanzan a ver. A ver, esperemos a que reviente alguna ola. Ahí viene una ola gigante, amigos. Vamos a ver si es que revientan por aquí. Y se genera el efecto cascada que se está viendo acá. ¡Wow! Miren, tremenda ola. Y por aquí un poquito. Ahí aportó un poquito a la piscina natural. Y el agua cae ahí. De verdad que no sé si se ve en la cámara, pero acá se ve realmente bonito. Chiquillos, aquí me encontré con un hijo de la Pachamama, el cual es de aquí de Arica y conoce un poco lo que son las cuevas de Anzota. Yo aún no lo conozco, pero le voy a preguntar qué tal. Un lugar muy bonito. Acá antes, hace un montón de años atrás, este paseo bonito que se ve no estaba. Era solo el roquerío y las cuevas estaban descuidadas. Entonces hoy es un paseo turístico que está protegido, está cuidado y mantenido. Entonces creo que la verdad, de lo no mucho que hay que ver en Arica, creo que es como uno de los imperdibles. Así que es un bonito paseo. Otra cosa más que me llama la atención en este lugar son los lagartos. Hay lagartos realmente gigantes que te mueven la cabeza así como saludando. Miren, se los voy a mostrar mejor. Miren, tremendos lagartos cómo se mueven y están arriba de las piedras. Y bueno, de fondo, tremendas olas. Y miren ahí cómo se mueven. No sé si lo alcanzan a ver. Son lagartos gigantes. ¡Uy! Hay hasta una jaiba por allá y otra por allá. Hay de todo aquí, te puedes encontrar de todo. Y no son lagartijas, son lagartos grandes, miren. No sé si ven cómo mueve la cabeza.
Wow, miren, ahí se logra ver mucho mejor. Un lagarto está muy cerca mío. Tiene la cola así media cortada, como que le está apareciendo recién. Y para acá hay más lagartos, miren. Wow, está lleno para allá. Incluso se arrancó uno para allá. Y el de acá ya se está saltando. Son súper hábiles para saltar. Miren cómo se mueve la cabeza. Wow, tremendo paisaje. Está lleno de lagartos esto. Y bueno amigos, el lugar es realmente hermoso. Si se ponen a pensar, la ladera que vemos por acá y el mar que vemos por acá es donde se juntan el desierto junto con el mar. De verdad que es un paisaje asombroso e impresionante. Y más si nos ponemos a pensar que entre medio de las laderas es donde vivía la cultura chinchorro hace más de 9000 años. De verdad, estoy un 100% seguro que si escarbamos estas laderas vamos a encontrar momias chinchorros, porque yo en el video que hice por Caleta Camarones vi cómo estaban las momias ahí saliendo del cerro. Y en este caso también estaría lleno. Y ahora si nos ponemos a pensar, las momias chinchorros son las momias más antiguas del mundo e incluso más que las de Egipto. De verdad, Jesús vino a la tierra hace 2023 años, obviamente, y las momias chinchorros están aquí hace más de 9000. Imagínense la cantidad. Te explota la cabeza al saber que hace tantos años existió la cultura chinchorro acá mismo donde estoy hablando en estos momentos. Está la entrada y aquí entramos. Creo que aquí era para cuando estaba la pandemia, para limpiarse las patitas. Y allá están las cuevas de Danzota, pero creo que hay que pasar por allá primero. Ya chiquillos, finalmente se nos salió gratis. Y bueno, es siempre gratis, pero la obligación es ponerse un casquito para cuidarse de que no caiga una piedra gigante y nos reviente. Por si se cae una piedra chiquitita, creo que nos salva de las piedras chiquititas. La cosa es que no te la puedes sacar el casco a medida que vamos ingresando. Así que ahora nos ponemos el casco y ya no nos sacamos hasta que volvemos a este mismo lugar. Chiquillos, yo sé que van a decir cómo fue que se hicieron estas cuevas gigantes. La verdad es que tiene una sola explicación y es el viento y el agua del mar, que fueron los que con los miles de años fueron ocasionando la erosión de la montaña o de la piedra en este caso, y se formaron unos agujeros gigantes que el día de hoy llamamos cuevas Danzota. Y bueno, también hay que ponerse en el caso que en algún momento esto fue mar, literalmente es como estar bajo el mar, pero hoy en día el mar retrocedió y está como está. No sé si alcanzan a ver la cascada que está allá, miren. Está todo el rato sin parar, es una cascada como que si fuese una cascada de río, pero acá en el mar, miren, no para, no para. No es que explotó una ola y dejó esa agua, sino que no para en todo el rato. Miren, acá hay un cartel, la verdad que no se entiende nada, está bien desgastado. Miren, esto yo no culpo a nadie. ¿Por qué? Porque sé lo poderoso que es el mar y que hace bolsa todo lo que está a la costa. Todo lo que está a la orilla, el mar se lo come. Miren ese como lo tiene, totalmente destrozado. Miren, acá hay diferentes puntos. ¡Ah, me dio miedo! Me asustó. Bueno, le estaba comentando que acá hay diferentes puntos en los que se observa. Por ejemplo, acá me dicen observa, que se ve el mapa de América. Dicen América, ¡ah! Ahí está. ¡Wow! Está brígido. Miren, sí, y tiene toda la razón. Eso parece un poco el mapa de América. Y arriba incluso parece como un perrito dándose un beso con, no sé, con otro perrito, no sé, o mi mente que se imagina cosas. Acá está el claro ejemplo de cómo se fueron construyendo estos agujeros gigantes con el tiempo. E imagínense, si estos pequeños agujeros se hicieron con las olas que tenemos a las espaldas, está listo el claro ejemplo de cómo se construyeron las cuevas de Danzota. Amigos, si no es por asustar, pero dice no detenerse, peligro de deslizamiento de piedras. Imagínense, nos pilla un terremoto aquí, sería todo con clouds. No sé la verdad si el casquito me salvaría mucho con una de estas piedras gigantes, pero bueno, igual, hay que ponérselo y hasta el final. Pero un terremoto yo creo que sería todo con clouds. Y wow, miren amigos, allá arriba se ve la primera cueva que hay y tiene una gran escalera para poder llegar hasta allá arriba. Realmente impresionante, hijos de la Pachamama. Gigante para arriba. Las personas que vienen bajando ahí se ven chiquititas. No sé si lo alcanzan a ver, pero se ven chiquititas. Amigos, no sé si alcanzan a ver ese gran cerro blanco de pura cacuca de pájaro. Sí, literal, pura caca de pájaro. Eso es el llamado guano.
el que era ocupado como fertilizante antiguamente y por el cual trajeron muchos esclavos chinos a este lugar para trabajar en las guaneras. Era de mucho dinero e incluso la guerra del Pacífico fue producto del salitre y el guano. Y bueno, para que también sepan, los esclavos chinos también estuvieron aquí en las cuevas de Danzota en Arica, ya que este lugar era peruano y ellos traían a los esclavos chinos desde Asia hasta acá. ¿Por qué? Porque era una mano de obra muy barata y aprovechaban de decirles: chinitos, saquen el guano y nosotros les damos comida y alojamiento. Y eso es todo. Chiquillos, y por fin hemos llegado a las cuevas de Danzota. Esta es una y hay varias más para allá. Y bueno, es cosa de imaginarse que esto estuvo bajo el mar en algún momento. Imagínense todo esto bajo el mar y sí tiene lógica. Es como cuando muestran los documentales bajo el mar. Por ahí se metería quizás los peces, andarían por allá adentro. Por aquí una ballena dando vueltas por ahí. Todo esto sí estuvo en algún momento bajo el mar. Y bueno, el día de hoy está aquí en la superficie y lo llamamos Cuevas Danzota. Es el momento de subir la primera cueva. Allá está, miren, se ve súper oscura. Y nada, comencemos. Lo bueno es que le fueron poniendo este cordelito para que la gente se afirme y no se caiga. Miren, amigos, están cayendo piedritas. Están cayendo piedras, no sé si se alcanzan a ver. Pero sí, y se nota claramente, miren los peldaños como están allá abajo. Lleno de tierra todo esto. Y todas estas piedrecitas son las que están cayendo y por eso hay que ocupar el casco. Y wow, miren qué impresionante la entrada a la primera cueva aquí en las cuevas de Danzota. Y bueno, hemos llegado al final de la escalera y acá arriba hace un frío, de verdad, hace bastante frío y da un poquito de miedo, sí, da un poquito de miedo. Estar aquí y ponerse en el caso, no sé, que se derrumbe justo que estamos nosotros acá, sería el fin, pero bueno, hay que ser tan apocalíptico para pensar tampoco. Estas cuevas han estado aquí hace miles de millones de años y ¿por qué justo ahora que viene Cloud se van a derrumbar? O sea, como tanta mala suerte. Pero bueno, lo que sí, son bastante bonitas, bastante interesantes y hace bastante frío. Aquí seguimos bajando y miren lo grandioso que es, impresionantemente gigante esto. Como que el fondo ni se ve para allá y esto es grandioso. Es como un poco la cueva del Milodón en Punta Arenas, algo así. Bueno, aquí ya estamos bajando, saliendo ya al mar nuevamente. Miren, allá vienen saliendo otras personas de otra cueva. Está lleno de cuevas, como les digo. No es que sea solamente esta. Y bueno, por acá, no botar basura, no orinar, no rayar. Y aquí ya está cerrado para allá. ¡Wow! Y para allá creo que sí, la cueva. Llega a dar miedo mirar para allá. No sé si se alcanzará a ver en la cámara, pero sí está bastante tétrico. Por estos mismos lugares andaba la cultura chinchorro, cazando o pasando simplemente por el lugar, ya que investigué y no es que ellos hayan vivido aquí dentro de las cuevas, sino que ellos transitaban por estos lugares y también pasaron por aquí obviamente, pero no a vivir para siempre, no sé si me entenderán. Miren amigos, aquí hay otra cosa, dice silueta en roca gigante. Eso es lo único que alcanzo a leer porque está para la embarra, pero dice que ahí se ve algo, creo que es la de allá. Bueno, no sé qué verán ustedes en sus casas. Ah, debe ser como un gorila, ¿no? A ver si lo vemos desde acá. Sí, parece que es como la forma de un gorila que está ahí, no sé, como King Kong. No sé si ustedes verán lo mismo que yo. ¡Wow, amigos! De verdad, qué imponente este lugar. Realmente impresionante tener las rocas encima de uno. No sé si lo alcanzan a ver, pero impresionante. Y yo aquí con la vista mucho mejor, estoy seguro que en la cámara no se va a ver, pero en la cueva de arriba hay un jote que está ahí en su nido, creo. Bueno, estoy 100% seguro que no se va a ver en la cámara, pero yo se lo puedo describir acá, en el punto de allá. Hay un jote que está mirando con su cabeza roja para acá. De verdad, amigo, que como siempre los digo, describir lugares como estos es muy, pero muy recontra difícil a través de la cámara, porque estoy seguro que ustedes no pueden ver los detalles con los que yo los puedo ver acá, aunque esté en 4K y todo. De verdad que lo encuentro espectacular este sitio. ¡Wow! Miren, ahí va volando uno de los jotes que les decía.
no sé si lo alcanzan a ver, allá va y se fue. Salió volando de acá adentro y parecía una hormiguita con lo grandioso que esta cueva es demasiado gigante. Amigos, esto es realmente colosal. Uno estando aquí se siente insignificante, se ve más chico que una hormiguita, más chico que una pulga. De verdad que no somos nada mirando solamente estas piedras encima de uno. Es realmente impactante. Otra cosa bacán que encontré aquí es esto, que si es que tienen internet o si es que lo pueden bajar antes de venir para acá, porque yo ya me quedé sin internet aquí, pueden escanear un código y van a poder ver la cultura Chinchorro acá mismo, qué es lo que hacían en el momento, cómo es que se comportaban estando dentro de las cuevas y todo. Es como 3D y es genial para uno hacerse el ambiente y saber cómo era y dónde estaban en el momento exacto. No sé si me entenderán, pero háganlo porque yo no lo hice. Miren chiquillos, acá hay una cara de un perrito. ¿O no? O de un humano, no sé. Pero no sé dónde estará, no sé si lo alcanzan a ver ustedes. ¿Será eso de ahí? No lo sé. Pero bueno, ahí dice que miremos la cara de perro, pero no encuentro el perro. Y miren, algo que encuentro bastante bonito es que aquí le hicieron el honor a los esclavitos chinos. Esta piedra es el guano, esta piedra blanca es guano. Y esto simula a los esclavos chinos que aquí trabajaban. Miren, ahí arriba está lleno de guano ese cordel. Y allá hay cordel originales, creo. No sé si lo alcanzarán a ver. Esos que están ahí, creo. Y puede que sean de los verdaderos esclavos chinos que aquí en algún momento trabajaron. Y bueno, aquí está la silueta del trabajador que trabajaba del guano. Al igual que en Antofagasta, al igual que en Iquique, en Pabellón de Pica, muchos esclavos chinos trabajaron de esto blanco que ven aquí, de la caca de los pájaros, de la gaviota y de los jotes. Y bueno, aquí por lo menos le hicieron un pequeño homenaje y de verdad que genial, genial que las raíces y la historia no se pierdan nunca. Aquí está lleno de lagartijitas tomando solcito, son chiquititas, miren, y cruzan a cada rato hacia allá. Miren, aquí, ahí van cruzando, ahí va otra, miren, con el potito paradito. Y aquí hay otra. Ahí va, con su potito paradito. Amigos, seguimos avanzando y creo que allá llega el final, donde están esas personas allí conversando. Creo que ese es el final de las cuevas de Danzota, porque más para allá creo que las cuevas están medio destruidas. Miren chiquillos, qué bonitas las rocas que hicieron aquí. Son rocas, pero le pusieron un poquito de cemento y se transformó en un asiento. Muy bien ambientado para hacerlo aquí en la cueva de Danzota. Y efectivamente amigos, hasta aquí nomás se llega. Fin del sendero, esta cueva presenta alto desprendimiento de rocas. Bueno, antes se podía entrar a esa cueva por lo que se logra ver, pero hoy en día, como dice, tiene alto desprendimiento de roca y se ve claramente. Miren cómo ha caído la roca aquí, está a punto de tapar el pasillo que hay hacia allá. Allá hay otra cueva más que está tapado con una roca, no sé si la alcanzan a ver. Pero bueno, en conclusión, me deja bastante feliz la visita a este lugar. Un lugar bastante bonito que creo que vale la pena visitarlo si es que vienen a Arica. La verdad es que me dejó gratamente sorprendido las cuevas de Danzota. Es un lugar bastante limpio, bastante ordenado, bien señalizado. Lo que hace el mar sobre las señalizaciones, nada que hacer, pero bueno, es como para venir hasta con la abuelita. Nadie te apura, estás tranquilo y lo más bacán es que es gratis. Miren, allá hay otra cueva más, está lleno de cuevas y acá hay una que tiene hasta una escalerita para subir. Nos vamos a subir literalmente al gorila. Este es el gorila que se veía desde allá y hay que escalarlo ahora. Literalmente le tallaron la escala. Es como que le fueron sacando la piedra y construyeron esta escala para poder llegar arriba. ¡Wow! Miren qué vista tenemos desde acá. Y allí está la cueva, como les decía, como tal. Miren qué bonita cueva, como es, gigante. Muchas personas dicen que arriba viven murciélagos. Yo hasta el momento no he visto ninguno, pero leí por allí que acá vivían murciélagos. Quería encontrarme con alguno para que ustedes se dieran cuenta y lo vieran ustedes. Bueno, yo también no he visto ninguno, pero para que ustedes también vieran a través de la cámara que existen murciélagos. Solamente he visto grandes jotes que se esconden en las cuevas, pero en este caso no.
¡Wow! ¡Qué hermoso se ve hacia allá! Miren, esta es la vista que les decía. ¡Qué bonito se ve! Aquí finalizamos la cueva. Miren, todo eso para allá en la cueva. Y vinimos por acá y esta es la vista que tenían. Los chinchorros realmente tenían un hotel 5 estrellas en este lugar. Muy bonito donde venían ellos a pasar el rato. La verdad es que las cuevas de Anzota realmente me dejaron totalmente impresionado. Para bien, muy para bien. ¿Por qué? Porque están limpias, están bien señalizadas, tienen la cuerdita, no están abandonadas. Y lo más impresionante es que es totalmente gratis. Siempre doy como ejemplo mi experiencia en la cueva de los Pincheiras, porque cobraban 5.000 pesos y aparte el baño, si quería ir al baño era totalmente aparte, tenías que pagar además. Y no tenía ni asiento, el asiento que tenía era una tabla toda rota. Y bueno, acá de verdad esto me salió totalmente gratis. Y es algo sorprendente a mi parecer, que te hace ver lo minúsculo, lo mínimo que somos. Es como colosal ver las rocas gigantes encima, las cuevas enormes. Me dejó totalmente sorprendido para bien. Así que nada, si es que andan por Arica, creo que es un buen panorama visitar las cuevas de Anzota. Le doy las gracias a la Fernandita que está en la cámara. Muchas gracias por ayudarme, por apoyarme aquí con el video. A los que me siguen en Patreon también, muchas gracias por apoyarme. Les voy a llevar un recuerdo, no de las cuevas de Anzota en sí, pero sí de Arica. Y no olviden seguirme en Instagram, en Facebook y suscribirse, que es lo más importante, amigos. Por favor, suscríbanse. Es totalmente gratis, pero van a estar al tanto todos los sábados a las 2 de la tarde cuando suba video nuevo. Nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.